Buenos días, profesora. Así Buenos es días, cierto, buenos profesora. días. Ya se me hizo tarde a mí. Bien, chicos, ¿qué es la matriz de insumo producto? ¿Cuál es la definición? ¿Ya les dieron la definición? Chicos, chicas, ¿cuál es la definición que les dieron de matriz de insumo producto? Chicos, ¿Es la representación del equilibrio entre oferta y la utilización de bienes y servicios en la economía? ¿eso fue lo que les dijeron? Bueno, lo que yo anoté. Ok. Me parece que nuestro compañero había dicho algo acerca de que es un mecanismo, una representación de la demanda, me parece que es, pero entre sectores industriales, algo así. Entre los distintos sectores, ¿no? Sí. Básicamente, eso es una matriz de insumo producto. Es un cuadro de doble entrada donde vamos a tener compras, ventas y demás. Creo que ya les habían dado los cuadrantes, ¿no? No me recuerdo cuáles dio los cuadrantes. Sí, ya no los había dado. ¿Ya? Ok. ¿Y la parte sectorial ya se las dio? ¿Los subíndices? ¿Su compañero les dio los subíndices? Chicos, ¿les dieron los subíndices? Nada más tienen que decir sí o no, ¿eh? Yo no, profesora. ¿No? Creo que sí. Era donde nos puso el profesor, bueno, nos puso como varios puntos. ¿No les puso X11, X12, X13, X21, X23, X233 o algo así? Ah, no, entonces no. Ah, ok. Ya copiaron la definición, ¿verdad?
Sí, profesora. Ok. Bien, les voy a poner y les voy a decir más o menos cómo se dibuja un cuadrante. Bueno, esta es la matriz, ¿no? Bueno, ustedes sí lo hacen derecho. Porque a mí esto me acaba de quedar bien derecho. Ok, en esta parte de aquí tenemos las ventas, así en las compras que van a ir de forma ascendente de compras. ¿Eso ya se los habían dicho? Digo, para no repetir. Sí, ya nos lo habían mencionado. Así como está ahí. Para que sepan dónde va cada cosa. Ujú. Aquí vamos a poner, por ejemplo, la demanda final. No tengo barra intermedia. Y después vamos a colocar la demanda final. Acá. Colocar el valor bruto de la producción. Valor bruto de la producción. Ujú. Y aquí es a donde les digo que vamos a colocar esos cuadrantes. Y ahorita les explico qué significa cada cosa. X es igual a insumo intermedio. X mayúscula va a ser igual a valor bruto de la producción. Valor bruto de la producción. La Y mayúscula va a ser igual a la demanda final. Y la Z mayúscula va a ser igual al valor agregado. ¿Sí? Chicos, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ok. Aquí vamos a colocar los sectores. Es decir, como bien les había dicho su compañero, vamos a tener una intersección donde unos sectores le van a comprar a otros sectores e inclusive del mismo sector se van a comprar a ellos mismos. Es decir, tenemos sector 1, sector 2, sector 3. Aquí vamos a tener algo denominado suma. Después tenemos el valor agregado, de acuerdo a lo que han visto en matriz de insumo producto. Y después tenemos el valor bruto de la producción. Básicamente, así está conformada nuestra matriz. Por otro lado, del lado de las ventas, de la misma
naturaleza. Vamos a tener dentro de la demanda intermedia, sector 1, sector 2, sector 3. Aquí vamos a tener una suma. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estas letritas que se ven bastante simpáticas? Bueno, lo que vamos a hacer es yo lo voy a poner con números reales, pero ustedes lo ponen con números subíndice. Por favor, lo ponen con números subíndice. Es decir, el consumo intermedio es 1,1. ¿Qué significa eso? ¿Qué creen que significa eso? ¿Quién me dice? Si es una compra y una venta. Era algo referente a que es entre el mismo sector, ¿no? Es decir, va a significar que el sector 1 le está vendiendo al mismo sector 1. Pero si yo pongo, acuérdense que son subíndices, X, 1, 2, ¿qué significaría? Que el sector 1 le está vendiendo al sector 2. ¿Sí? Sí. ¿Sí queda claro? Y entonces si yo pongo, pero esta X es menor. Ahora, si yo pongo X, 1, 3, X o índice 3, ¿qué significa? Que el sector 1 le está vendiendo al sector 3. Así es. Ahora, si yo lo pongo como X, 2, subíndice 1, 2, 2, 1, ¿qué significa? Que el sector 2 le está vendiendo al sector 1. Exacto. Y aquí es X. Aquí sería X. Acuérdense que son subíndices. Yo lo estoy poniendo así porque no me permite modificarlo y ponerle subíndices, pero son subíndices. 3,1, X, 3,2, X, X, 3,3. ¿Sí? Lo das hasta aquí. No, ninguna, todo bien. Ok. ¿Cómo coloco entonces o cómo manifiesto yo la demanda final acorde con estos datos? ¿Cómo le hago? ¿Qué letra pongo yo ahí? ¿Qué letra pongo? ¿La Y? Exacto. Y mayúsculas, subíndice 1. Todos los números van a ser subíndice. ¿Sí? Después voy a colocar Y subíndice 2, Y subíndice 3. ¿Sí? Y así me va a quedar representada. O para términos cuantitativos. Después, ¿cómo represento el valor bruto de la producción? Con X mayúscula. Con X mayúscula subíndice 1, X mayúscula subíndice 2, X mayúscula subíndice 3. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Y cómo vamos a nosotros a representar el valor bruto de la producción? Ahí lo tienen en pantalla. ¿Con qué letra? Con Z. Con Z mayúscula. Z subíndice 1. Z subíndice 2. Z subíndice 3. Y otra vez, lo mismo que había hecho aquí de valor bruto de la producción, lo mismo va a ser. Les digo que ustedes lo pongan derecho porque me salió en derecho todo.
es X subíndice 1, X subíndice 2, X subíndice 3. Y ahí están los radicales. Estas sí no se las habían dado, ¿verdad? Según yo. Me parece que no. Profesora, ¿Dónde? ¿podría repetir cuáles eran los radicales? Esos que están ahí en la pantalla. Ok, gracias. Básicamente es cómo nosotros vamos a interactuar de uno con respecto al otro. Acuérdense, el primero va a significar a quién le está vendiendo. En este caso, el 1 le vende al 1, el sector 1 le vende al 1, el sector 2 le vende al 1 y el sector 3 le vende al 1. Si lo vemos desde arriba, el sector 1 le vende al 1, el sector 1 le vende al 2, el sector 1 le vende al 3. Esto nos va a significar la demanda final y finalmente nos vamos a tener el valor bruto de la producción. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de las compras, es la sumatoria, le agregamos el valor agregado y otra vez vamos a poder obtener el valor bruto de la producción. Entonces, el valor agregado va a estar ejemplificado, representado por una Z mayúscula con subíndice 1, que es la sumatoria de la demanda intermedia del sector 1. Z2 va a ser la sumatoria de la demanda intermedia del sector 2. Y la Z3 es la sumatoria de la demanda intermedia del sector 3. Y otra vez tenemos el valor bruto de la producción. ¿Sí? ¿Ya puedo borrar esto? Ah, lo que quiero No, borrar. permítame un momento. Lo de las X, eso cópialo por favor, porque voy a poner ahorita unas sumatorias. Disculpa, profesora, ¿qué es la Z entonces? La Z va a representar el valor agregado. ¿Ya? Voy a hacer el primero y ustedes van a hacer los otros dos. X1 es igual, pero este es X mayúscula, es igual a X, 1, 1, más X, 1, 2, más X, 1, 3, más Y, 1, y esto es igual a X, 1, 1, más, más X2, 1, más X3, 1, más Z1, y esto va a ser otra vez igual a X1. ¿Se entendió? Coloqué primero las compras y posteriormente lo igualé con la demanda intermedia, es decir, más bien primero coloqué las ventas y después coloqué las compras. ¿Sí? Ok, sí, profesor. ¿Sí? ¿Pueden hacer los otros dos? Está súper fácil.
Esto es lo mismo que esto, que la primera línea. Ustedes van a hacer el 2 y el 3. Entonces van a tomar primero la del 2, que es toda esta, toda esta, y después, ahora sí, acostado, y después de arriba hacia abajo. Si no me recuerdo, primero es horizontal y después es vertical. Es que yo siempre tengo, mi problema de dislexia, eso no me ayuda. Confundo la vertical con la horizontal. Pero sí, creo que sí, primero es, la horizontal es acostada y la vertical es paradita, según lo que he practicado. ¿Ya lo están haciendo? Sí. Ok. Una duda, en la segunda no sería X12, X22 y X32. Sí. Sí, aquí me equivoqué. Aquí es 3, 2. Sí, ¿no? ¿Ese es el que me decías? Sí, ahí era. Sí. Y el otro va a quedar así como X3. Es igual. X31. ¿Sí quedó? Sí, nada más que en la primera también sería 3-1, 3-2, 3-3. Ah, sí, es Porque cierto. Ujú. ¿Así queda, chicos? Sí, profesora. ¿Y esto básicamente para qué tipo de economía estamos hablando? ¿Abierta o cerrada? Perdón, profesora, ¿podría repetir la pregunta? ¿Qué tipo de economía es? ¿Abierta o cerrada? Es una economía cerrada, ¿no? Exactamente, es una economía cerrada. ¿Sí? ¿Todos los demás sí entendieron la fórmula las fórmulas que acabamos de hacer? Sí, profe, yo sí. Ok, Sí, también yo, profesora. ok, perfecto, gracias. ¿Ya puedo borrar? ¿La puedo borrar? ¿Puede dar un momento? Sí.
gracias, profesor. Lo ponen bien porque a mí no me va a caber. El 1 es el agro, el 2 es industrial y el 3 es servicios. A mí no creo que quepa todo el espacio. Entonces, por favor, ustedes lo ponen bien. Esto está en millones de pesos. Si están muy amontonados los números, me dicen, por favor.
Bueno, ahí están los cuadrantes, como lo pueden ver. ¿Pueden ir sacando las sumatorias, por favor? Sumatoria del sector agropecuario. 315. Primero de demanda intermedia, por favor. 100. 100. Industrial. 200. Sí. Ay, 200. 215. Ok. Y después, 85. 85. y estos serían. Ahora sí, dame la sumatoria del valor bruto de la producción. 315. ¿Ah? 585. Ok. 340. Sumatoria, por favor. 110. 210. Ah, caray. 8. Sí, son 220, ¿verdad? Sí. Sí, me equivoqué. 120. Son 210, ¿no? Sí, 210. Y aquí son 80. 80. Sí, sí, sí. Y la sumatoria me va a quedar 400. Sí, 400. 400. Y del lado de la demanda final, ¿cuánto queda? 215 más 370 más 255. 540. No, Son 640. 840. Y por tanto, el valor bruto de la producción es 1240. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. No son 800 en la demanda final de la sumatoria. Según yo son 840. ¿Alguien tiene 800? Son 215 más 370 más 255. No, son 840. No, dice son 840. Sí, ya lo rectifiqué, son 840. Ah, ok, no. Me había equivocado, estaba haciendo otra cosa. Sumatoria, por favor.
Las remuneraciones de asalariados. 115. Remuneraciones de los asalariados. 195. Utilidades. Sí te conté que había problemas. Creo que sí. 30. ¿Sí? La sumatoria del valor agregado. ¿De dónde obtengo esa sumatoria? 125. Esperen, es que creo me faltó un dato. Sí, me faltó un dato. Perdón. Ahorita se lo agregué. Ahorita me estoy dando cuenta de este detallito. Los RFX. Son 25. 50. 25. Saquen. Se transfiere. Entonces, valor agregado. Ahora sí denme la sumatoria del valor agregado. 150. Así es, 150. 290. 200. Y 640. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, está bien. Ok. Sí. Y finalmente tenemos el valor bruto de la producción, que serían 260, 500, 280 y ¿cuánto? Y 240. ¿Sí quedó así? Sí, profesor. ¿Alguna duda de dónde saqué tanto numerito? Sí, ¿de dónde sacó el valor bruto de el último, el amarillo? Bueno, el dorado. Que es 1040, ¿no? Aquí es 1040. Porque eran 640 más 400. ¿Por qué nos quedó un valor bruto de la producción diferente? Por este detallito. Porque esta es una economía con importaciones. Básicamente estamos hablando de consumo, inversión e exportaciones. Entonces, esta es una economía abierta. Entonces, el 1240 es 1040. 640 más 400, ¿cuánto es? 1040. 40. Pero estamos hablando que esta es una economía abierta que contempla las importaciones. Es decir, en la demanda final, si yo la desagrego y les digo exactamente lo que tenía demanda final, era consumo, inversión, exportaciones. Esto es lo que conllevaba toda esta sumatoria de la demanda final. Y esa sumatoria me dio 215. Aquí en la sumatoria, por una parte voy a tener 260, 500, 280 y 1040. 1040 son 640 más 400.
y es parte de las importaciones. Acá puse importaciones. Aquí estoy obteniendo el dato de las importaciones. ¿Cómo desgloso las importaciones? Está. Es exactamente lo mismo. Y ahora sí nos va a cuadrar. Lo voy a poner acá abajo. Lo debí de haber puesto acá arriba, pero lo voy a poner acá abajo. Es importaciones. ¿Con qué letra? Ejemplifico las importaciones. ¿Con la M? Con la letra M. Con la M. Perfecto. Mayúscula. M. Y entonces yo voy a decir que las importaciones están representadas por 10 de agricultura, 50 de industria y 20 de servicios. Y del lado de la demanda final voy a tener un consumo de 60, es decir, una demanda y una inversión de 60. Por tanto, mi demanda final va a ser de 120. Ahora sí, 120 más 20, ¿cuánto es? 140, Más 10, 150, más 50, 200, 1040 más 200. 1240. Y ahora sí, ya me cuadra. Ya, por todo. Espero que lo hayan copiado, ¿eh? Por error lo borré, lo siento. ¿Sí quedó claro? Y puedo desagregar aún más las importaciones. ¿Quieren que lo desagregue más? Para que vean de dónde salieron esos numeritos. Digamos que es una pequeña matriz aparte, las importaciones. Si quieren, contemplen bien estos datos. Yo tengo una duda. Ande. El 60 y 60 corresponden a la demanda final de ambos. Es que ahí no... Acuérdate que te dije que uno era consumo y el otro era inversión. Ah, ok, gracias. 60 de consumo, 60 de inversión y la sumatoria nos dan 120. Ahora voy a borrar y les voy a enseñar cómo es que se hace un cuadro aparte para las importaciones. Si nosotros lo vemos así, vamos a hacer el cuadro de las importaciones, que es decir, vamos a clasificar las importaciones y aquí vamos a poner otra vez agro. Bueno, ya le vamos a poner 1, 2 y 3. Ustedes ya saben que es sector 1, 2 y 3, agro, industria y servicios. Ajá, igual, de la misma manera que está de este lado. Y entonces, vamos a colocar aquí que 5, bueno, ustedes lo hacen con respecto a su... Cinco, 20, 10. Y de 3 vamos a tener 0, 15, 5. Con eso, si se pueden dar cuenta, 5 más 5, 10. 15 más 15 más 20, 50. 5 más 10 más 5, 20. De ahí saqué los datos. Ya está desagregado. Aquí voy a colocar las sumatorias. Entonces, en este caso serían 25. Aquí serían 35. Y aquí serían 20. Para un total, y aquí coloco la suma
estaremos hablando que esta es la sumatoria que les estaba hablando yo, que es 10, 50, 20, aquí tendríamos 80. Del lado de la demanda final, tenemos demanda final y tenemos dos componentes que ahorita se los pongo aquí para que sepan de dónde lo estoy sacando. 10, 20 y 10. Después tenemos 40. Y por el otro lado tenemos 30. Y tenemos 10. La sumatoria de esto son 60, 60, que es lo que yo les había puesto aquí. Ahora, aquí, bueno, primero termino esto y ahorita les pongo aquí qué significan estas dos filas. Entonces aquí, en valor bruto de la producción, tenemos 55, 25 más 20 más 10. No es cierto, primero es la sumatoria de estos dos. La sumatoria de estos dos son 30. La sumatoria de estos dos van a ser 50. La sumatoria de estos dos van a ser 40. La sumatoria del consumo más la inversión van a ser 120. Ajá. Y finalmente, ahora sí tenemos el valor bruto de la producción de importaciones, que serían 55, serían 85, serían 60, serían 200. Así ya se le entiende más al cuadro, ¿no? Esta parte del cuadro no existe, solamente es esta parte de arriba. Las letras que me hacían falta aquí, para ejemplificar que estoy hablando, es consumo, inversión. Esta es la suma. Obviamente es la suma de la demanda final. Para que no se equivoquen, les voy a poner otra línea aquí, que sea esta. Otra vez. Final. Voy a poner calor. Ya se entiende más el cuadro, ¿no? ¿Si se entiende o no se entiende? Sí, profesor. Esta es una economía abierta. Es decir, primero hacen el cuadro de importaciones y ya cuando hacen la comparación como en el cuadro anterior, con esto lo vamos a cuadrar y si ven el valor bruto de la producción quedó igual. Ahora sí. ¿Dudas o los hice bolas? Chicos, chicas, Yo sí me hice un poco bolas, maestra. ¿en dónde? Y yo también. ¿En dónde?
Yo en la última parte, en la del lado derecho de la demanda final, Ujú. ahí Ok, tenemos una demanda final del sector 1 en el área de consumo de 20 y de inversión de 10. Del área del sector 2 tenemos de consumo de 10, inversión de 40. El sector 3 tenemos un consumo de 30, una inversión de 10. Perdón, es que me está ahogando. La sumatoria de este consumo más la inversión me va a dar 30. La sumatoria de del sector 2, del consumo y de la inversión me va a dar 50. El consumo más la inversión del sector 3 me va a dar 40. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista, la sumatoria del consumo del sector 1, 2 y 3 me va a dar 60. Si lo vemos desde el punto de vista de la inversión del sector 1, 2 y 3, me va a dar 60. Es decir, los estamos cruzando. Ahora, para que me dé el valor bruto de la producción, voy a sumar las ventas o las intersecciones de cada sector, es decir, 80, por ejemplo aquí 80 más 120 y me va a dar los 200. Y por el otro lado tenemos que 25 más 30, 55. 35 más 50, 85. 20 más 40, 60. ¿Sí? ¿Ya vieron de dónde saqué tanto numerito? sí, maestra, ya quedó más claro. Gracias. Ok, ¿y para qué me va a servir esta tablita? Ya les dije, esto de abajo ni lo contemplen, nada más que si lo borro aquí, borro todo. ¿Para qué me va a servir esta tablita? La de arriba. Les digo, esto no existe, hagan de cuenta que esto no existe, nada más existe esta tablita de arriba. A esto se le conoce como clasificación de importaciones. Y aquí, corrijo, es nacional. Exterior. En vez de compras y ventas es nacional y exterior. ¿Cómo nos había quedado la matriz de insumo producto anteriormente? ¿Cuánto nos hacía falta para poderla cuadrar? 200, ¿no? 200. ¿Aquí cuánto hay? Pues sí, los 200. Los 200 para poder nosotros tener que el valor bruto de la producción esté en ambos cuadrantes como 1240. Digamos que este es el complemento de la primera matriz de insumo producto que nosotros hicimos, porque la sumatoria nos había quedado por una parte 1040 y por otra 1240. Entonces faltaba algo, ¿no? Pues porque la tenemos que tener cuadrada. De acuerdo a la fórmula que nosotros hicimos, ¿qué decía la fórmula, no? X11 más X12 más X13 más Z1 es igual a X12 más X21 más X23 más Y más Z más Y1 igual a X mayúscula, es decir, quedaba exactamente igual. Si nosotros ocupábamos esa fórmula que nos di, no nos estaba cuadrando. ¿Cómo era posible que en un lado me quedaran 1240 y en el otro lado me quedaran 1040? Es simple y llanamente porque nos faltaba meter las importaciones. ¿Sí? Ahora sí ya supieron de dónde vas, con qué otro dato se va a cuadrar. ¿Sí o no?
Sí, profesor. ¿Todos los demás tienen alguna duda? Por el momento yo no. Por el momento no. Ahora sí vamos a ver matrices, a ver si me queda, porque, bueno, de que me queda el resultado me queda. De que no entiendan es otra cosa. Y la estructura de la matriz. Voy a ver si me queda. Es producto. Y de producto tenemos, por ejemplo, si fuera una matriz grande, que nosotros vamos a hacer una matriz muy chiquita, pero vamos a suponer que tiene 4 productos. Es decir, va a tener 1, 2, 3, 4. Del lado de los insumos, igual voy a tener 1, 2, 4. Y así puede llegar hasta n. Igual de esta manera puede llegar aquí hasta n. Voy a abrir un corchete. Y entonces la estructura va a quedar de la siguiente manera. Se va a interpretar como una A minúscula y empezamos otra vez con la misma relación. Y así me voy a ir hasta A1N. El siguiente va a ser A21, A22, A23, A24, hasta A2N. Después es A23, que ya 31, 31, A32, A33, A34, A3N. Y después aquí voy a tener A41, A42, A43, A44, después A4N. Y si me voy del lado de los insumos hacia la N, voy a tener AN1, AN2, AN3, AN4, ANN. ¿Sí quedó claro? Perdón, ¿de dónde salió lo de las Ns? Es que no entendí. Cuando no tienes un número infinito de productos. Es decir, la N va a significar hasta el número que lleguen los productos. Ya, ok, ya. Okay. Igual los insumos, hasta el número que lleguen los insumos. Por eso decimos, es que hay N insumos, N productos. Como ya pusimos muchas X, le cambiamos por la N. ¿Sí? Básicamente, esta sería la estructura
de una matriz. Regularmente los economistas hacemos matrices pequeñas. Ya hacer matrices más grandes nos complicamos mucho la existencia y es muy difícil. La más fácil es hacer una matriz de 2 por 2. Utilizamos, y ustedes van a ver en cálculo matricial el siguiente semestre, porque van a tener integrales, pero al mismo tiempo van a ver un poco de matrices. O sea, algunos de ustedes ya están viendo matrices, que bueno. Utilizamos matrices de 3 por 3, son las que más utilizamos, de 2 y la de 3 por 3, que son como las más recurrentes dentro del ámbito económico. Hacer una de 4 por 4 todavía se puede hacer y todavía es un poquito más, ya es más complejo. Hasta donde yo sé, hay un maestro aquí en la facultad que tiene un modelo econométrico, no recuerdo en qué sistema lo hizo, donde él ha podido relacionar una matriz de insumo-producto de 7 por 7. Y todo el mundo así como que, wow, fue lo máximo que se ha podido, que al menos adentro de nuestra institución, llamada Facultad de Economía, se ha podido hacer una matriz de 7 por 7. Pero regularmente las que ocupamos es de 2 por 2, 3 por 3, 2 por 3, y ya, creo que son como las que más utilizamos. Les pongo una matriz para que la hagan. Ya copiaron esto, ¿verdad? Sí, profesora. Ok. Les voy a poner una matriz muy chiquita de 2 por 2. ¿Saben hacerlo? Con la información que nos dio el compañero la clase pasada. Este es un producto llamado acero y este es un producto llamado carbón. Y aquí al mismo tiempo tenemos una demanda final. Por otro lado, tenemos acero, carbón, y otros. De acero voy a tener 200, carbón voy a tener 500, la demanda final 500. Y solamente, bueno, ahorita se los mejor para no confundirlos. Y el carbón va a ser de 400 y de 200, con una demanda final de 900. Y en los otros vamos a tener 600, 800 y hasta ahí. Si hacemos la sumatoria, y nada más es porque nos va a servir el dato, no era necesario, pero nos va a servir. Este tiene 1200. Este tiene 1200 de sumatoria, 500 más 500 más 200 son 1200. Y el carbón va a tener 1500. De la misma manera, la sumatoria del acero van a ser 1200 y 1500. Para comprobar si realmente estaban cuadrados. Y cuadrados sí está. ¿Sí? Esos son los datos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué va a pasar si la demanda
Y la demanda final cambia de 600 en acero, más bien de 600 en acero y 805 a carbón. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí es a donde aplica el cómo hacer una matriz de insumo producto. Ahora sí, ¿se acuerdan que yo les había dicho la clase pasada que me dijeran cuál era la importancia económica por la cual nosotros utilizábamos una matriz como la de Leontief? Eso sí recuerdo que les dije. Díganme cómo, ¿por qué? Chicos, ¿cuál es la importancia económica de que nosotros utilicemos esa matriz? Chicos, ¿siguen ahí? Sí. ¿Cuál es la importancia económica? Importancia económica. No lo leyeron, ¿verdad? Pues no, nos profe. dice que cuánto tiene que aumentar pues la producción, ¿no? De una economía para cubrir pues determinada demanda. Un determinado aumento en la demanda. Ok, es decir, aquí nos está diciendo que ya tenemos un cambio. Pasamos de 500 a 600 y de 900 a 850. Aquí tenemos un aumento de producción de acero y aquí tenemos una disminución en carbón. Es decir, hay una variación en la demanda final. Entonces, ¿cómo se va a comportar el acero y el carbón ante este cambio en la demanda final? Básicamente para eso vamos a hacer el procedimiento, para ver cómo se... No nada más es, pues, de 500 a 600 hay una diferencia de 100 y de 900 a 805, pues hay una diferencia de 95. No, porque hay variables que están relacionadas, como que uno le vende al otro. No, si solamente estuviéramos hablando de una demanda final, nada más hacemos una resta y no pasa nada, una suma. Sí, una resta. En ambos casos sería una resta. Pero recuerden que están relacionados las variables. Entonces, por eso es que tenemos que aplicar una matriz. Por eso tenemos que aplicar una matriz. Ya no me va a dar tiempo de hacer este ejercicio porque este ejercicio conlleva un poquito... Inténtenlo hacer. Y de cualquier forma lo vamos a hacer el próximo lunes. Por favor, ahora sí entren temprano, porque eran 9:10, 9:15 y yo seguía dejando entrar a los demás. Entonces eso sí me atrasó un poquito, porque dije, bueno, ¿dónde están? Supongo que estaban en su otra clase, entonces por favor les pido que salgan temprano. ¿Sí? Intenten hacer esta matriz ante un cambio en el acero y un cambio en el carbón. Inténtenlo. Si no lo pueden hacer, lo vamos a ver de todas maneras el lunes. Gracias, bonito día. Ya copiaron los datos, ¿verdad? Sí, bueno, gracias, profesora. Bonito día, bye. Hasta luego, profesora. Gracias, hasta luego. Bye, bye. Nos vemos, profesora.